Hola, buenas, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo vean esto. Con Patti Smith sonando de fondo. No sé si conocen Patti Smith. Si no conocen a Patti Smith, conózcanla. Incluso nos visitó el año pasado. Bueno, lo prometido es deuda y habíamos quedado en que íbamos a discutir a partir de las dudas que ustedes presentaran en el tema de discusión. No hay mayor cantidad de dudas. Lo único que está planteado allí fue planteado por Melina, que era algo que más o menos había intentado plantear oralmente, pero ante la traición tecnológica a la que nos suele someter Zoom y estos aparatos, lo pasó a formato escrito. Entonces yo voy a arrancar por ahí y luego voy a avanzar con otras dudas que ustedes han presentado. Mejor dicho, en realidad voy a partir de una duda anterior, voy a seguir con lo de Melina y avanzar terreno sin exagerar en el tiempo de este video para que no me odien de forma completa por someterlas a la visión de una película. Así que intentaremos hacerlo medianamente breve. Por una cuestión de orden, voy a una duda que ustedes planteaban sobre la ideología como legitimación de la autoridad. Eh, la dimensión positiva de la utopía, recordarán, tiene por un lado una función integradora, de integración a la cultura que vivimos y es la que nos permite teorizar sobre un tema cualquiera. Es decir, si no fuera por la ideología, nosotros no podríamos dar cuenta de la estructura simbólica de la sociedad. Pero también tiene una función de legitimación, entre otras cosas de legitimación de la autoridad y del poder. Entiende Weber, no Ricoeur, sino Weber, Max Weber, que ninguna autoridad es completamente racional, eh, ya que si así fuera, siempre elegiríamos la mejor persona para conducir, para liderar cualquier tipo de cosa, desde un club de baby fútbol, el capitán de un equipo, el delegado de clase o el presidente de un país o un líder político. Y sabemos de sobra que no es así. Estos procesos no son siempre racionales, ya que tenemos una disposición pasional a seguir determinados liderazgos, por eso importa muchísimo el carisma del líder. Entonces, en estos procesos de legitimación, es decir, cómo una autoridad legitima su rol frente a los otros, en ese proceso cumple una función importante la ideología o lo ideológico. Y una de las dudas que ustedes plantean es si, referido a la tensión que caracteriza el proceso de legitimación, tiene que ver quizás con que la autoridad aspira a obtener esa legitimación y la ciudadanía más bien acata. ¿A eso refiere con fabricación cultural? No me queda claro el traslado del concepto de plusvalía en las creencias y la legitimidad del poder. Bueno, decimos que la ideología legitima porque cualquier tipo de líder, sea en una campaña electoral, sea en un proceso de convencimiento de cualquier forma, o en un discurso, intenta ganar la confianza y la credibilidad de aquellos a los que de algún modo intenta dirigir. Y para eso se vale de un montón de efectos retóricos, de seducción, también de su honestidad a partir de las promesas. Y de conquistar ese rol, de lograrlo, podríamos decir que allí ha cumplido su rol la ideología como legitimación de la autoridad. Es decir, cuando un líder revolucionario o un líder, un candidato a presidente o un líder sindical o alguien que se postula o quiere ser el delegado de una clase
convence a sus compañeros de estudio o de trabajo, convence a la población de que él es la persona que debe ocupar ese rol de autoridad, lo hace a través de la ideología, es decir, a través de una serie de conceptos y teorías sobre el mundo que darían legitimidad a su postura. Y con eso obtiene un grado de credibilidad. Ahora bien, el problema es que la credibilidad que se obtiene no siempre es la misma que el líder se arroga para sí. Y voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra democracia y con lo que han sido los últimos gobiernos y inclusive. Las últimas elecciones, las últimas 3, 4, se han definido a través de un balotage donde el 50 y tanto por ciento, a veces un poco más, a veces un poco menos, a veces menos del 50, como en este caso de los votos emitidos, son los que dan su apoyo a quien es elegido como presidente. Ahora bien, digamos que ese presidente conquista la credibilidad de un porcentaje de gente y de hecho probablemente esa gente a su vez no le dé carta blanca para todo. Entonces podríamos dividirlo en dos. Por un lado, el gobierno cuando asume y pone en marcha sus planes de gobierno, no suele pensar que la credibilidad que le fue otorgada no es del 100% de las personas, que es de mucho menos, que suele ser de apenas más de la mitad, en el mejor de los casos. Y en ese sentido, más allá de que estoy hablando, digamos, aunque supongamos que fueran honestos en las campañas electorales y ese tipo de cosas, gobiernan de un modo tal como si se les hubiera otorgado toda la credibilidad. Es decir, obviamente tienen todo el poder, esta es una frase hecha lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decir es, tienen el ejercicio del poder de forma legítima, pero hacen de cuenta de que fueron apoyados por todo el mundo. Ahí hay una cuestión cuantitativa incluso que está pesando, pero aún por fuera de lo cuantitativo, seguramente cuando uno elige a un líder o a un representante en el Parlamento, lo hace pensando en una serie de puntos, en una serie de temas. Y probablemente no siempre esté de acuerdo con todas las resoluciones, que luego no le son consultadas, obviamente, que lleve adelante un gobierno. Vamos a poner un ejemplo, que incluso digo porque me parece un ejemplo donde no necesitamos meter malas intenciones ni nada por el estilo, pero que tiene que ver con nuestra política actual, con nuestra política partidaria, digo. El gobierno actual, dada la pandemia, tomó la decisión de poner un impuesto provisorio de un 20% a los salarios, algunos salarios públicos de más de una cantidad X de dinero. Sin hablar si eso está bien, mal o regular, ahí no hubo ningún tipo de consulta al electorado y de alguna manera no fue promesa de campaña electoral, no estaban los planes de nadie. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero estamos en una situación especial, y sí, va de suyo, creo que sí. El asunto es que allí hay una credibilidad que no necesariamente la propia gente que votó a este gobierno se la dio. No estoy diciendo que obrara mal, quiero decir que allí comienza a aparecer en esos intersticios el concepto de plusvalía, que es un concepto marxista, pero que Ricoeur aplica a la legitimación de la autoridad. La plusvalía aplicada a los medios de producción, a la producción, que es lo que utiliza Marx, es el plusvalor que se suele quedar el dueño de los medios de producción, ¿sí? Es decir, cuando hay un termo que se vende, cuando uno compra un termo, hay un valor que corresponde a la materia prima, otro valor que corresponde a la fuerza de trabajo, otro valor a la logística, otro valor, supongamos, a la publicidad. Y hay otro margen que es la ganancia que se queda él o los distintos dueños de los medios de producción.
Eso es plusvalía. Bueno, lo que entiende Riquet es que hay un plusvalor también en esa credibilidad que los líderes, que las autoridades, que los gobernantes toman para sí, aunque no haya sido dada por la gente. Es decir, aquellas decisiones donde ellos eh, se sienten que han sido legitimados y arropados por la gente, aunque ésta no necesariamente lo haya hecho, ya que la credibilidad que otorgó fue menor a la que el gobernante entiende que ha recibido. ¿Por qué es importante esto? Porque para Riquet este es el tránsito de la dimensión positiva de la ideología en su función de legitimación a una dimensión negativa, deformadora y destructiva. Eh, Podemos poner ejemplos más crudos. Eh, digamos, hay casos actuales donde ciertos candidatos en países de Latinoamérica hicieron una campaña electoral basada en toda una serie de promesas que ni bien asumieron, no mantuvieron e hicieron en cierto sentido lo contrario. Bueno, la autoridad de algún modo era legítima porque la gente se expresó en las urnas, sin embargo, fue captada por una función ideológica en ese sentido, cuya dimensión es negativa, porque eh, se distorsionó la realidad, se la deformó y hay una función destructiva allí de la ideología. Entonces, lo que podemos notar allí es que tanto en la función integradora como en la función de legitimación, existe un rol primario que es positivo, pero que puede ser desviado y puede transformarse rápidamente en destructivo, patológico o negativo. Y ahora me gustaría sí ir a lo de Melina, que planteaba respecto a la dimensión negativa, por eso esto de volver a la dimensión negativa, cuando yo creo que alude a la comparación que yo hice entre Marx, Lacalle Pou o Novik, que estarían de algún modo de acuerdo. El acuerdo que tendrían estos personajes históricos, uno un teórico, los otros dos no, los otros dos directamente ejerciendo la práctica política partidaria. Eh, no es un acuerdo teórico entonces, sino que los tres estarían de acuerdo en la dimensión negativa de la ideología, es decir, para los tres lo ideológico es negativo. Para Marx la ideología es siempre negativa, es decir, la ideología siempre tiene el papel de ser un disimulo de lo real, un apartamiento, o ser el obstáculo que habría que remover para llegar a lo real. Eh, Ahora, en los ejemplos que vimos de Lacalle Pou, cuando como diputado o senador, perdón, no recuerdo exactamente, no apoyaba una ley por decir que era ideológica, o Novik en esa oposición entre ideología y gestión, mm, eh, lo que están llevando adelante es, bueno, lo ideológico es negativo. Y de algún modo los tres coinciden en que sus posturas no son ideológicas. Aquello que Riquet decía en un principio, ¿sí? Que la ideología parece ser siempre de otros. Marx no cree que el marxismo sea una ideología, porque el marxismo, de alguna manera, obviamente Marx no hablaba del marxismo, hablaba del materialismo histórico. El marxismo sería la herramienta para invertir la inversión, es decir, para llegar a lo real, para conocer lo real y transformarlo. Es justamente la herramienta para remover la ideología o lo ideológico. De algún modo, la postura de Novik y Lacalle allí, sin tener ninguna rigurosidad y ningún soporte teórico, por lo menos que lo hayan exhibido, es similar en el sentido de que entienden que lo ideológico es de otros, ¿sí? No voto esta ley porque tiene carga ideológica puesta por otros, la ley esa la hicieron otros, o Novik cuando dice que va a desarrollar gestión y no ideología, que es lo que han desarrollado las administraciones anteriores, es decir, como algo negativo y de alguna manera
como arrogándose la posibilidad de que su comportamiento no sea ideológico. En este sentido, uno bien podría decir que el planteo de Ricoeur, cuando complementa el desarrollo de la ideología, digo complementa porque lo que hace Ricoeur, tomando a Gertz, es realizar una crítica al marxismo, admitiendo que es correcto lo que dice Marx, correcto en el sentido de admitiendo esta dimensión negativa de la ideología, pero entendiendo que es incompleto y que hay otra función, hay otras funciones y que tienen que ver con la dimensión positiva, y que de alguna manera Ricoeur les podría decir a estos personajes, bueno, mire, ustedes al menos en un sentido positivo también están siendo ideológicos porque no habría forma de zafar de ello. Y luego podríamos ponernos a analizar más finamente si en un sentido negativo, es decir, en un sentido deformador, en un sentido de disimulo de la realidad, el discurso de la gestión, por ejemplo, no es también un discurso ideológico en el sentido que marcaría Marx, ¿no? Yo no sé si pude sacar la duda que tenía Melina sobre esto. En todo caso, o lo podrá contestar allí en el foro. El asunto es que Marx también invita a hablar de la utopía, porque Marx, como representante del socialismo científico, recordarán que el Marx maduro oponía la ideología a la ciencia, y tenemos que tener cuidado, porque en ese sentido, para Marx, ciencia sería exclusivamente lo que él con Engels llevan adelante en el Capital, es decir, el materialismo histórico, la herramienta para describir y transformar lo real. Se opone ese socialismo científico a el socialismo utópico, el socialismo de Saint-Simon, de Fourier, el propio Bakunin, de Proudhon, por caracterizarlo de precientífico. Es decir, para Marx, estos socialismos, por no ser científicos, no van a modificar nunca la estructura de la realidad, y por lo tanto funcionan como una evasión de lo real. Es decir, podrán proponer pequeños cambios que no se sustentarán en el tiempo y por lo tanto no van a modificar la estructura básica de la sociedad. Por eso, para Marx, esas que caracterizan a esos socialismos como utópicos son ideológicos, porque de alguna manera son un obstáculo más en nuestro camino a acceder a lo real. De esta forma podemos aprovechar para caracterizar la dimensión negativa de la utopía. La utopía, que significa etimológicamente ningún lugar, y luego en nuestro próximo encuentro lo veremos mejor. Cuando la utopía, que es en ningún lugar, algo que no tiene una realidad en nuestra actualidad, es evasión, tiene una dimensión negativa, porque de alguna manera nos aleja de lo real. Por ejemplo, si yo me acuesto esta noche pensando de que a pesar de que la vida es una porquería, yo me refugio en la creación de una isla de fantasía y me pongo a pensar en ella cuando duermo y lo lindo que sería vivir allí. Si eso funciona solamente como una especie de confort o consuelo donde yo me refugio para poder soportar este mundo de porquería, supongamos, allí esa isla de fantasía que yo me inventé tiene una dimensión negativa, porque en realidad el único rol que cumple es como una especie de refugio o evasión para que yo mañana me pueda levantar y hacer más o menos lo mismo, soportar este mundo de porquería que tengo que vivir. Es de alguna manera una utopía paralizante en el sentido de que no me predispone a realizar nada para modificar el mundo en el que estamos viviendo. De ese modo podemos caracterizar
la dimensión negativa de la utopía. Y alguien presentaba por allí la duda de si la utopía no es individual, no es utopía. Bueno, la utopía puede ser colectiva. El asunto es que las utopías, como género literario, las han desarrollado autores. La utopía de Moro, la utopía de Platón, que es previa. En cierto sentido se han caracterizado planteos de Rousseau como utópicos. O la distopía, que es lo mismo pero con un final horrible en lugar de lindo, la distopía de Huxley o la distopía de Orwell. Son hechas con nombre y apellido. Si nos podemos referir a ella como la utopía de fulano o la utopía de Mengano. Eso no quiere decir que luego no puedan ser compartidas por otros. ¿Sí? Tal vez alguien pueda estar de acuerdo con la utopía de Platón y defenderla. No necesita ser individual. El asunto es que sí sabemos quién la desarrolló, quién la pautó, quién la creó, si se quiere, cosa que no es muy clara en el plano ideológico. Lo ideológico es como un cuerpo más bien difuso. Marx habla de la ideología de la burguesía, pero la burguesía no es una persona concreta. No podemos acusar a fulano o a mengano estrictamente de desarrollar ese cuerpo ideológico. Es en ese sentido que aparece como difuso y siempre de otros, aludiendo a terceras personas y no como algo propio. Recordemos, esto siempre pensando en la dimensión negativa de la ideología. Bueno, ya es bastante, me parece a mí. Por aquí vamos cerrando. Espero que estén bien. Les mando, como siempre, un mate para compartir con ustedes, aunque sea en formato virtual, que no estaría dañándonos en este momento. Nos vemos, entre comillas, en el próximo encuentro por Zoom, que será el miércoles 27. Espero que alguna vez podamos pasar a la presencialidad porque creo que sería mucho más lindo. Les mando un cordial saludo. Chau, chau.